Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Seguimos desmantelando las falsas doctrinas que practica la Iglesia Católica, utilizadas como fuente de ganancia. El rosario, vana repetición de palabrería, practicado por el catolicismo romano, impidiendo la comunión con Dios. Los cristianos evangélicos no rezan, oran e interceden, y la Biblia da ejemplos de ello, mostrando que la diferencia entre orar e interceder y rezar es abismal. Porque mientras orar e interceder es mantener un diálogo espiritualmente hablando con Dios, expresarle sentimientos y exponiendo peticiones con palabras surgidas del corazón, rezar es únicamente repetir palabras vanas y fórmulas inventadas por otros, y las palabras son tan vanas porque ni siquiera se sienten. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Este es un ejemplo de intercesión hecha por nuestro Señor Jesucristo, pidiendo a Dios que libre a sus seguidores de la influencia del maligno y la corrupción moral, guardándolos del mal. Primero de Samuel 1, 9 al 11 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí Ana está pidiendo por un hijo. Recordemos que ella era estéril. Daniel 2:20 y versículo 23 dicen: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y el 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí Daniel agradece a Dios por haberle revelado el sueño de Nabucodonosor. Y otro ejemplo de oración lo encontramos en Lucas 1, 46 y 47, que dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí leemos que a través de una oración salida de su corazón, María magnifica a Dios ante los ojos del mundo al hacer visible su grandeza y su gloria. María necesita de Dios y se reconoce a sí misma como una sierva humilde que ha sido favorecida por Dios, quien al ver su pequeñez y humildad la eligió para traer al Salvador del mundo. Esa es la enseñanza de Jesús en Mateo 6:7, quien dijo: y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando alguien reza, está repitiendo palabras que fueron dichas o escritas por otra persona en otras circunstancias y en otros momentos, y eso hace que carezcan de valor, porque Dios no quiere repeticiones. Él quiere expresiones sinceras y espontáneas que salgan del corazón. Y mientras la oración es un diálogo sincero, razonado y espontáneo entre Dios y la persona, rezar, además de un total embrutecimiento mental, porque no hay ningún razonamiento de lo que se dice, es también una repetición hueca de lo que otros pensaron, dijeron, por su circunstancia especial. Cuando los discípulos de Cristo le pidieron que les enseñara a orar a Dios, Él dijo: ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Bueno,
Cristo dejó el ejemplo de oración más conocido, como es el Padre Nuestro. Es una oración dirigida expresamente a Dios, quien es el Padre Nuestro que está en los cielos. ¿Qué más? Pues se reconoce su grandeza y se le alaba santificando su nombre. Otra cosa importante, que es deseando que sea hecha la voluntad de Dios. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios ha decidido para nosotros. Finalmente se le piden los bienes materiales. El pan nuestro de cada día es un bien material, es el alimento. Y obviamente lo que motive la oración. Por supuesto que esta oración no es una fórmula para ser repetida y hacer de ella un rezo. Es solamente un ejemplo de cómo orar. Porque yo digo que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... Y así se la pasan. Y las Aves Marías y que no sé qué. Eso es rezar. Y de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, desde los primeros cristianos hasta ahora, no rezan ni repiten fórmulas. Más bien oran. Expresan espontáneamente sus ruegos a Dios, no a santo alguno. Y terminan pidiendo sea hecho conforme a la voluntad de Dios y en los méritos de Cristo, tal como lo enseña Juan 16:23 en su parte B, que dice, de cierto te digo, que todo cuando pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará, o Él se los dará. Fue en el siglo IV cuando se introdujeron al catolicismo romano los rezos de origen pagano. Mateo 6:7, lo repito, dice, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por hablar mucho van a ser oídos. Nuestro Señor Jesucristo enseña que las repeticiones son rezos de origen pagano y gentil, y advirtió que no debemos repetir lo que otro dijo o inventó. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias son diferentes. Lo que pasamos nosotros es inclusive lo que pasa a mi esposo y lo que paso yo es diferente. Estoy segura que lo que pasa a algún hijo de ustedes y ustedes es diferente. Y aquí lo que se hace con eso es repetir lo que otro dijo o inventó. Y hay que entender que cuando se insiste en orar sobre lo mismo, no es un rezo. Es una oración con palabras distintas que fluyen de manera espontánea, aunque la necesidad siga siendo la misma. Muchas veces estamos orando por un mismo propósito, por una misma situación. Eso no es vana repetición. ¿Por qué? Porque cada vez que oramos utilizamos palabras diferentes que salen de nuestro corazón. Son palabras espontáneas que no pensamos, simplemente las hablamos porque es una oración que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Acuérdense que Él intercede por nosotros. Y los rezos no son conocidos entre los evangélicos, por eso aparecieron en el falso cristianismo que inició Constantino en el siglo IV. Y esos falsos cristianos, por conveniencia, para quedar bien con el emperador, siguieron practicando sus rezos paganos, y ya no solamente a Dios, sino a otras personas no autorizadas ni en el Padre Nuestro ni en ninguna otra parte de la Biblia. Es decir, a vírgenes, a santos, ni siquiera al Espíritu Santo. Y hasta a familiares muertos, invocando a personas fallecidas, fomentando el espiritismo prohibido. ¿En dónde está prohibido? Bueno, vamos a ver Deuteronomio 18, 9 al 12. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Este pasaje
Sigue vigente como el mismo día en que se pronunció por primera vez. Dios no se agrada que en lugar de que oremos o nos dirijamos a Él con palabras salidas espontáneamente de nuestro corazón, le repitamos lo que otros han dicho. Él nos ha dado inteligencia para expresar nuestros pensamientos y no repetir como necios lo que otros dicen. Afortunadamente, nuestro idioma, nuestra lengua, es muy vasta, tiene muchísimo vocabulario, es riquísima en palabras. Tampoco quiere que expresemos nuestras necesidades a nadie que no sea Él. Por ello se indigna al ver que los hombres se dirigen a la disque madre de Dios cuando Dios no tiene mamá, en lugar de obedecer e ir directamente y pedirle a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo XI, Pedro el Ermitaño inventó el rosario, que ese es otro invento para sacar pingües ganancias en el catolicismo. Los cristianos de los 3 primeros siglos siempre dirigieron sus oraciones a Dios usando el Padre Nuestro, que es el parámetro de oración que Cristo nos enseñó. Pero desde el siglo IV, que comenzó el falso cristianismo, se empezaron a dirigir a quienes llaman Madre de Dios, y a partir de entonces comenzó a haber los famosos rezos del rosario. ¿Qué es eso? Pues van a repeticiones. Sin embargo, tanto a Pedro Lombardo, el multicitado acomodador de falsas doctrinas en la Biblia, y al Concilio Lateranense de 1215 en el siglo XIII, practicar el rezo del rosario les ayudó a mantener sujeta a la población, ya que al hacerlo la gente no razona, se limita únicamente a repetir, repetir y repetir, creyendo que hacerlo tiene virtudes. O sea, creen que entre más se repita, más fuerza y poder tiene para producir milagros, cuando lo que está haciendo es atrofiándoles la capacidad de razonar antes de desafiar a Dios al desobedecer su palabra. Desde que se inventó el rosario, el catolicismo romano le ha hecho gran propaganda a la práctica que mecaniza a los hombres y los convierte en mansos autómatas esclavos del Papa. Domingo de Guzmán, otro cruel inquisidor de triste memoria, fue un gran propagandista de esta práctica, y los papas no pierden la oportunidad de hacerle propaganda al rosario y en todas sus visitas de estado lo rezan. Otro uso que se le da al rosario, independientemente de idiotizar al pueblo idólatra, es tenerlo como amuleto de buena suerte. ¿No se han fijado cuántos carros traen el rosario colgando en el espejo retrovisor? Y esos sí andan como hechos la mocha. No cumplen las reglas de tránsito. Pero ellos sí, traen su rosario ahí cuidándolos. Ahora, díganme ustedes si no es una magnífica mercancía que sirve como instrumento para lucrar con la ignorancia, sin dejar de ser un objeto pagano que muchos ingenuos cuelgan de adorno, como les digo, en sus cuellos, en sus coches, o guardan en estuches, especialmente cuando están fabricados con metales y piedras preciosas. Juan 16:23 en su parte B dice: de cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, es el Señor Jesucristo hablando, se los dará. Definitivamente que todo aquel que se precie de ser cristiano debe orar a Dios en el nombre de Cristo, no rezar repitiendo fórmulas, y menos serle infiel a Dios con un objeto de idolatría como es el rosario. Pero esa no es la única fuente de ganancias. Hay otras también muy lucrativas para la Iglesia Católica, y es la venta de escapularios, de medallas, aspersiones con líquidos, humo y el agua bendita, también de origen pagano y que son utilizados como falsos medios de protección. Y aunque la palabra escapulario no aparece en la Biblia,
Su uso se fundamenta en la veneración a María y su papel de intercesora, así como en la tradición de usar objetos religiosos como recordatorios de la fe. Pero hay que saber que los escopularios, por el simple hecho de llevarlos, no garantizan salvación de absolutamente nada. Para ser salvo se requiere una vida de fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a su palabra. Pero frecuentemente se le asocia con una creencia en la pronta liberación del purgatorio. El mundo pagano, caído en pecado, no solo usa lo recién mencionado, también usa colmillos de elefantes, patas de conejo, pedazos de ropa, placas metálicas, cenizas, muñecos de trapo y un largo etcétera, conocidos como fetiches en los que supuestamente vive un espíritu que puede ser bueno para protección personal o malo para causar daño ajeno. Imagínense ustedes. Lucas 8, 28 y 29 dice, al ver que Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí se narra el encuentro de Jesús con un hombre poseído por una legión de demonios en la región de los Gadarenos. Los espíritus malignos, al ver a Jesús, lo reconocen como el Hijo del Dios Altísimo y le suplican que no los atormente, evidenciando la autoridad absoluta de Jesús sobre las fuerzas espirituales. Aunque el hombre estaba bajo control demoníaco, los demonios se ven obligados a postrarse y gritar ante Jesús, reconociendo su identidad divina y su poder para juzgarlos. El gadareno estaba poseído por una multitud de demonios, subrayando la extrema gravedad de su situación y la magnitud de la liberación que Jesús iba a realizar. El versículo 29 enfatiza que el hombre rompía cadenas y grillos, indicando que ninguna fuerza humana podía liberarlo, porque si podía romper eso, ustedes imaginan lo que podía hacer con un hombre. Este pasaje es una demostración del poder de Jesús para liberar de la esclavitud espiritual y traer orden al caos. Bueno, pues este mismo poder lo tiene todo nacido de nuevo por la fe en Jesús y por medio de la fe pueden liberar a otros de demonios invocando solamente el nombre de Cristo. Y Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nuestra lucha no es carnal, entonces evidentemente es espiritual y es contra el enemigo de Dios y nuestro, que por cierto, el enemigo está donde menos nos imaginamos. Por eso es muy peligroso creer que lo único que necesitamos es conocer la fe cristiana y vivir vidas descuidadas siendo negligentes. ¿Y cómo somos negligentes? Pues no teniendo nuestros devocionales, no leyendo la escritura, no estudiándola, no escudriñándola, no orando, no teniendo comunión con Dios. Eso es vivir una vida descuidada. Hacer esto es no estar entendiendo nada sobre la lucha espiritual. Erróneamente se cree que nuestro enemigo espiritual actúa y ataca más en cualquier lugar, pero no es así. La principal área de actuación de nuestro enemigo se encuentra en donde menos esperaríamos encontrarle. ¿Y saben a qué me refiero? A los círculos cristianos. La batalla espiritual tiene lugar precisamente allí donde una congregación cristiana aparentemente se apoya en la palabra. Ese es el lugar en que la presencia del diablo se encuentra y por lo tanto donde se desarrolla la lucha espiritual, sin obviar por supuesto los lugares donde nos desenvolvemos la mayor parte de nuestro tiempo. Porque a ver,
¿Alguna vez se han preguntado cuál era el lugar más peligroso donde se podía estar cuando Jesús fue arrestado, perdón? Bueno, pues déjeme decirle que no era entre los fariseos, tampoco era entre maleantes y criminales. El lugar más peligroso era precisamente el lugar donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque allí era donde aquella noche se encontraba Satanás. ¿No me lo cree? Vamos a ver. Lucas 22, 3 y 4 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Se acuerdan? Eso estaba en la última cena. Allí estaba el enemigo. Si hoy lo pudiéramos escuchar, estamos seguros que tanto Judas Iscariote como Simón Pedro, que también se encontraba reunidos con ellos, nos darían testimonio del hecho que aquel era el lugar más peligroso, el más vulnerable para estar aquella noche en Jerusalén. Por ello, refiriéndonos a todo lo que estamos viendo, no me pregunte dónde está Satanás, porque la respuesta es obvia. En Roma. Allí tiene su casa, digamos, ahí tiene su residencia, ahí tiene su mansión, ahí tiene su palacio, ahí tiene todo, ahí están sus aposentos en Roma. Y los diablitos pues andan por todo el mundo, ¿verdad? Así todos. Necesitamos reconocer el lugar donde se está desarrollando la batalla espiritual, porque todo cristiano sincero que de verdad busca ser fiel al Señor, debe saber que tiene enemigos invisibles y que hay batallas que luchar y victorias que conquistar. Es como cuando los hijos de Israel entraron en Canaán. Allí había enemigos a quien tuvieron que enfrentar y batallas que tuvieron que luchar. Pues los cristianos igual, porque mientras estemos en esta tierra, espiritualmente hablando, estamos implicados en una guerra permanente. Nuestro enemigo ya ha sido identificado y ahora estamos en el frente de guerra contra él. Por ello, Pedro instruye a los evangélicos y a los seguidores del catolicismo en Primera de Pedro 5:8. Nada más que aquí creo que los que lo escuchan son los evangélicos, los seguidores del catolicismo se me hace que nada más oyen sin escuchar. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios, velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje invita a mantener la mente despejada de influencias negativas y a estar vigilantes para identificar los ataques espirituales que vienen en forma de tentaciones o desánimo, manteniendo la fe firme y orando constantemente. Esa es la única manera de mantener la mente despejada de influencias negativas. Esa es la única forma de estar vigilantes contra los ataques espirituales. Eso significa permanecer en alerta, estar despiertos, atentos como centinelas, para evitar peligros espirituales y detectar las estrategias del enemigo, que como hemos estado aprendiendo son muchas y muy convincentes. El enemigo, acusador y calumniador nuestro, busca destruir nuestra fe, busca destruir nuestras familias y obviamente la obra de Dios. Por ello es importante tener autocontrol emocional, mental y no estar embriagados por las cosas del mundo, porque nosotros necesitamos mantener la lucidez y poder distinguir no entre lo bueno y lo malo, eso es fácil, sino de entre lo bueno, escoger lo mejor. ¿Por qué es tan importante? Porque la metáfora del león indica que Satanás y sus huestes de maldad son seres poderosos, peligrosos y feroces que utilizan el temor, las mentiras y los engaños para atacar constantemente y destruir nuestra vida espiritual. Por ello es importante tener presente que la primera protección que una persona necesita contra Satanás y los demonios es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador personal y nacer de nuevo. Porque los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, somos los primeros atacados. La gente del mundo no le interesa a Satanás. Esa ya la tiene entre sus garras.
Por eso los nacidos de nuevo no estamos exentos de su acoso. Es más, mire, cuando usted le comparte el evangelio a una persona del mundo y éste se interesa, ¿qué empieza? Satanás empieza a atacarlo con situaciones, con distracciones, con cosas. ¿Por qué? Pues porque no quiere soltarlo de sus garras. Él quiere mantenerlo. Entonces, imagínense, si nuestro Señor Jesucristo mismo fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Y no lo decimos con temor, porque sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ha hecho más que vencedores. Aunque claro, esto no es ninguna licencia para que tomemos a la ligera los desafíos que se nos presentan cada día. Porque miren, ¿a poco no es cierto que aunque no los provoquemos, tenemos problemas? Y es natural, porque estamos en conflicto. Estamos peleando una guerra espiritual. Mateo 16:23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Está hablando el Señor Jesucristo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Un ejemplo de lo que les hablo lo estamos leyendo. Es el apóstol Pedro a quien se le metió Satanás cuando trataba de convencer a nuestro Señor Jesucristo de que no fuera sacrificio por la redención de la humanidad. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. Por eso les digo, el enemigo de los cristianos es otro y es contra quien hay que luchar. El camino hacia la victoria está asegurado, siempre y cuando obedezcamos vistiéndonos de toda la armadura de Dios para poder resistir y no creer las falsas doctrinas, dogmas y ritos que Dios abomina, como de los que estamos hablando. Por eso estoy dando una explicación más amplia para que entiendan por qué no debemos seguir las vanas repeticiones, el rezo del rosario, ni los escapularios, ni colgarnos rosarios, ni traer estampitas. Por eso les estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice Efesios 6:13-18. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí no nos dice, llena tu cartera de estampitas. Tampoco nos dice, llena tu espejo retrovisor de colguijes. No nos dice eso. Aquí nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el texto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, sus pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando significa que estemos atentos a todo. Ahorita les voy a explicar cada una de las piezas que construyen nuestra armadura. La Biblia, que fue escrita por hombres comunes, pero iluminados por Dios, nos da la armadura espiritual que debemos usar contra el maligno. Fuera de ella, no hay ni estampitas, ni rosarios, ni escapularios, ni agua bendita, ni cenizas, nada, absolutamente nada. Porque de lo que Pablo está hablando es de la maldad espiritual, de todo lo que es satánico y que nosotros no podemos derrotar con nuestras propias fuerzas, ni con estampitas de santitos, virgencitas, ni con escapularios, que son fetiches en los que muchos ponen su fe y confianza, creyendo que es algo cristiano, cuando no es más que ocultismo y ¿saben qué? Culto al diablo. Medallas, rezando rosarios o cualquier otro objeto o ídolo que solo sirven ¿para qué? Para la idolatría y el fraude, porque los están defraudando
vendiéndoles cosas que ni siquiera sirven. Los evangélicos tenemos la armadura de Dios que la Biblia enseña como protección contra los ataques espirituales, y todas las partes que la conforman pueden hacernos impenetrables a los ataques astutos de Satanás y sus demonios, porque nuestra lucha espiritual no es una guerra cuerpo a cuerpo, no es contra seres humanos, o sea, por eso no lo agarremos personal, porque es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Por lo tanto, debemos vestirla para que cuando llegue el día malo, podamos resistir firmemente hasta el fin. Porque miren, nos guste o no, es una realidad. Estamos en una constante lucha espiritual y tenemos que comportarnos como soldados militando en el ejército de Dios. Pero para salir a la batalla, tenemos que prepararnos vistiendo toda, así se los digo, con mayúscula, en negrita, subrayado, toda la armadura. Porque al vestirla y usarla toda, estaremos protegidos para la defensa, pero también listos para el ataque. Esa es la forma en la que podremos resistir hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Porque mientras estemos aquí en este mundo, que es un valle de sombras y de lágrimas, vamos a tener ataques. Y la única forma de resistirlos es esa, trayendo nuestra armadura puesta. ¿Qué conforma la armadura de Dios? Porque no son amuletos, no son escapularios, no son virgencitas, no son santitos, no son rosarios ni nada por el estilo. ¿Qué es? Bueno, la armadura que Dios nos ha provisto como protección está formada. Número 1 menciona el cinturón de la verdad. Y nos dice Efesios 6:14 que estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. El cinturón no era una religión, creencia u objeto material, porque la verdad es Jesús quien protege nuestro corazón, que es nuestra esencia, y nuestra mente, que son nuestros pensamientos. Hay poder en hablar la verdad de Jesús, porque no le damos a Satanás la oportunidad de atacarnos, aunque intente engañarnos para que dudemos de nuestra identidad como hijos de Dios, transformados y salvados de la muerte eterna. Entonces, ¿qué es el cinturón de la verdad? Pues eso, hablar siempre con la verdad. A veces nos va a costar trabajo, a veces nos vamos a arriesgar a tener problemas, a veces nos vamos a vernos en una encrucijada en que no sabemos si decirla o no. Pero nosotros, recuerde que es parte de nuestra armadura y la tenemos que usar, tenemos que echar mano de ella. Entonces, tenemos que hablar la verdad siempre, donde quiera que estemos. ¿Cuál es otro aditamento? La coraza de justicia. Ahorita vamos a hablar de todo lo que nos protege, pero también tenemos un arma de defensa que también viene. Bueno, la coraza de justicia dice que vistamos con la coraza de justicia. Y la vestimos recordando siempre nuestra identidad en Cristo, y la justicia representada en la coraza es un elemento fundamental de la esencia de Dios. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos manteniéndonos firmes, recordando quiénes somos en Jesús, porque tenemos la certeza de que hemos sido justificados. Entonces, en esa justicia, habiendo sido justificados, tiene que ser nuestro comportamiento. Ya no debemos de comportarnos como la gente del mundo. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Pero también hay otra parte, otro aditamento que también es muy importante, es el calzado. Y el calzado habla de proclamar el evangelio de la paz. Eso significa que debemos estar preparados con el conocimiento del evangelio para ir a compartirlo. Imagínense si ustedes mandan a sus hijos a una escuela donde la maestra no sabe nada, donde no sabe lo que va a hablar ni cómo se los va a enseñar. ¿Ustedes creen que eso esté bien? Obviamente no. Bueno, pues nosotros es lo mismo. Nosotros no podemos ir a predicar el evangelio si ni siquiera sabemos lo que es. No conocemos la palabra, y conocer la palabra nos permite pararnos con firmeza, pisar fuerte, con libertad y sin temor, mientras nos enfocamos de lleno en la batalla que implica compartir las buenas nuevas de la salvación.
porque no me digan que no es una batalla. ¿Cuánta oposición tenemos simplemente cuando llegamos y saludamos, Dios te bendiga? Y apenas queremos empezar a hablar la palabra y surgen cosas tremendas. Entonces, por eso es importante que lo conozcamos, porque siempre va a haber alguien que diga, no, pero ¿por qué? ¿Y dónde dice eso? Y no, o cosas así, ¿verdad? Pero también requiere que seamos capaces de enfrentar el sufrimiento por su causa, sin entristecernos ni afligirnos cuando haya resistencia, porque sin duda que la hay y la seguirá habiendo. Pero nosotros tenemos que estar preparados. También habla de tener el escudo de la fe. Y dice que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Metafóricamente hablando, la fe es como un escudo que usamos cuando Satanás envía a nuestra mente sus dardos de fuego cada vez que vamos a realizar una obra de fe. Siempre nos pone cosas en la mente, y si no es en la mente es por medio de otros. Siempre. Y nosotros no debemos olvidar que en la mente se gesta la lucha para tomar la decisión de obedecer a Dios con valentía o a los hombres engañadores. Porque la batalla está precisamente en nuestra mente. El enemigo quiere nuestra mente, pero Dios también la quiere. Entonces, la función específica de la fe, que es nuestro escudo, es moverse en todas direcciones. ¿Para qué? Para apagar todas las flechas encendidas del enemigo. También hay otro que es muy importante y es el casco de la salvación. Efesios 6:17 dice que tomemos el yelmo de la salvación. Y el yelmo, así se llamaba lo que usaban antes los antiguos romanos para proteger su cabeza, lo usaban como casco. Y como nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación, diariamente tenemos que vivir la vida que Dios quiere que vivamos como sus hijos, estando firmes en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Cuando nosotros nos empezamos a quejar por algo que no nos gusta, por algo que nos faltó, empezamos a gruñir, empezamos todo, ¿saben qué? Somos unos mal agradecidos, porque el Señor ya nos lo ha dado todo. Y el yelmo nos está recordando que Él nos dio la salvación y que simplemente por eso ya deberíamos de estar agradecidos. Porque Él dijo que Él nos iba a suplir todas nuestras necesidades. ¿O no dijo así? Y Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos dará todo lo demás por añadidura. El propósito del casco es que no permitamos al diablo que nos haga dudar sobre nuestra salvación por la fe en Cristo. No olvidemos que el objetivo de Satanás es nuestra mente y sus armas son las mentiras. Pero cuando traemos el casco, protege nuestra mente para que no dudemos de la verdad de la obra de salvación de Dios en nosotros. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, así nos dice Efesios 6:17 en su parte N. La espada nos alumbra, o sea, la palabra de Dios nos alumbra día a día y figura como la única arma de ataque. Sirve para defensa, pero también sirve para atacar al enemigo, porque es la palabra de Dios. Con la palabra nos defendemos y hacemos frente a las mentiras del enemigo, contrarrestándolas con las verdades del Evangelio. Mateo 4 es el mejor ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto por el enemigo y ahí lo empezó a tentar? ¿Y Jesús qué hizo? Con la pura palabra. Pero aquí el punto a resaltar es que Jesús no venció al enemigo solo por decir la palabra. No. Jesús lo venció porque obedeció haciendo y vistiendo toda la armadura de Dios. Por eso, Él obedeció la palabra y Él hacía todo lo que decía la palabra y Él vestía toda la armadura. Él sabía quién era Él y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros combatiremos los malos pensamientos, las dudas y las falsas enseñanzas que abundan por todos lados, en todas las congregaciones. Las vamos a combatir llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. Porque cuando la palabra de Dios es bien utilizada y guiada con el entendimiento iluminado por la fe, puede hacer que las huestes espirituales de maldad huyan. Pero eso sí, nadie puede usar la espada del Espíritu y salir victorioso sin vestir el resto de la armadura de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra para que la sepamos usar. Finalmente, tenemos la importancia de la oración. Esta es otra arma de defensa. Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo. Dice con toda oración y súplica. No exigiéndole a Dios, tú dijiste, tú me prometiste y dame, y tú, no, eso no. ¿Quiénes somos nosotros para hablarle así al Señor? También dice que debemos velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velar, ya les dije, es estar atentos a todo lo que está sucediendo y orar y pedirle a Dios. Aquí no dice, agarra tu estampita de ahora de San, ¿qué será? Pues San, el que ustedes quieran. Ahí no dice eso. O de la Virgencita fulana, no dice eso. De la Guadalupana, no dice. De Juan Diego, no dice eso. Aquí dice que nosotros como soldados militando en el ejército de Cristo, debemos prepararnos para la lucha. Y prepararnos para la lucha es orando y velando. Por eso la comunicación con nuestro comandante en jefe debe de ser constante para conocer la estrategia que debemos seguir. Pero no solo debemos orar por nuestras luchas, retos o dificultades, también debemos de apoyar en oración a nuestros hermanos en la fe. La oración en el Espíritu es el clamor espontáneo a Dios en los méritos de Cristo. Es lo único que puede ayudarnos, no los rezos, no las vanas repeticiones, porque cuando oramos, el Espíritu mismo obrará en nosotros una oración sincera guiada por el Espíritu Santo. Pero cuando se hablan vanas repeticiones, pues no están más que repitiendo lo que otro escribió. Además, miren, orar constantemente multiplica nuestros tesoros en el cielo. Y la paciencia y la mansedumbre se manifiestan de manera natural en nuestras vidas. Pero si no traemos puesta toda la armadura, no hay nada que pueda protegernos de Satanás y sus demonios. Por ello la Biblia no menciona como auxilio espiritual objetos materiales de ninguna naturaleza. No importa que sean de oro, de plata, de platino, que tengan piedras preciosas, diamantes. No, eso no importa, porque la Biblia no habla de eso. También es importante que recordemos que Jesús ya venció al diablo en la cruz, y aunque la batalla final ya fue ganada por él, nosotros que aún estamos en la tierra, vamos a poder decir que nuestro enemigo está vencido cuando realmente hayamos muerto al pecado y vivamos bajo el orden de Dios. Pero como estamos en el mundo y mientras no seamos llevados a ocupar el lugar que ya está reservado para nosotros, nos vamos a seguir enfrentando cada día a batallas espirituales de todo tipo. Y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. Nuestro adversario, el diablo, es astuto y tratará de desanimarnos en nuestro andar con Cristo, pero somos llamados a resistir, a estar firmes en la fe y preparados para el ataque. Ay, no, pues es que es una lucha intensa. Pues sí es una lucha intensa, pero Dios no nos dejará indefensos. Por eso nos provee la armadura que necesitamos para vencer. Y otra cosa, fíjense, la vestimos no como el uniforme que nos poníamos cuando íbamos a la escuela y llegando a casa nos lo quitábamos. No, esa vestidura la debemos traer puesta siempre, la debemos traer permanentemente, debe ser como nuestra piel. Traerla día y noche, porque hasta dormidos y en sueños podemos sufrir ataques de Satanás.
Por eso dice vestir, no poner. Y la armadura, aunque se compone de varios aditamentos, es una sola. Y debemos vestirla en su totalidad, usarla en su totalidad, porque ella nos equipa para hacer frente a todos los ataques espirituales. Miren, hay una anécdota que ya he contado en otras ocasiones, que se dio en una visita entre el general Charles de Gaulle y Winston Churchill, quien fue primer ministro de Inglaterra. Fue una visita que el británico hiciera a París. Resulta que al pasar revista a las tropas francesas, el general de Gaulle, pues él orgulloso, ¿verdad?, de sus tropas, le presume a Churchill y le dice: mire, señor ministro, mi ejército tiene las mejores armas. Y el primer ministro, con esa franqueza hiriente que lo caracterizaba, le responde: señor presidente, el mejor ejército no es el que tiene las mejores armas, sino el que sabe obedecer órdenes. Bueno, pues eso es precisamente lo que como cristianos evangélicos debemos hacer: obedecer, poniéndonos la armadura completa de la que Dios ya nos ha dotado para nuestra guerra espiritual. Entonces, como aprendimos, las armas que Dios provee a sus hijos son espirituales y ya las conocemos. Mateo 12:26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Miren, los católicos desechan las armas espirituales y promueven el uso, ya sea para defensa o ataque, de objetos materiales que obviamente no son de origen cristiano, sino su origen es diabólicamente pagano, y tampoco constituyen protección alguna contra Satanás, porque se trata de amuletos y fetiches. Se trata de objetos que, aunque parezcan inofensivos, son satánicos. Y la Biblia enseña que Satanás, lo acabamos de leer, no puede luchar contra él mismo, porque destruiría su propio reino. Imagínense eso. Por eso es lógico que no haga nada por ayudar a la persona, porque su lucha contra él mismo se divide y no puede mantenerse en pie. Esa es lógica pura. Albert Mallet, en su Historia de Oriente, página 115, dice que los caldeos temían, o sea, abro comillas, los caldeos temían a los hechiceros, cuyo poder consistía en desatar los demonios para defenderse de ellos. Recurrían al mago, que hacía huir al demonio con rezos, aspersiones de agua consagrada o humo y amuletos. Los fenómenos paranormales, antes llamados actos de Satanás, son reales. Y ya hablamos que a esos actos la Biblia los llama señales y prodigios mentirosos. Son obras de Satanás para que se pierdan los que no creen las verdades de la Biblia. Las señales y prodigios mentirosos a través de gente que practica el espiritismo o la disque sanidad divina, usando objetos materiales, brebajes o rezos en lugar de invocar a Dios, son agradables a quien las recibe. Y como ignoran la verdad bíblica, pues las toma como milagros o mensajes de Dios. Pero miren lo que dice 2 Corintios 11:14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como leímos, la Biblia es muy clara y enseña que Satanás se transforma en ángel de luz para engañar a los incautos a través de manifestaciones e imágenes, esculturas y lienzos supuestamente de Dios. Pero a ver, ¿cómo llegaron al catolicismo romano los amuletos y el agua bendita, que son otra fuente de ganancia muy grande para la Iglesia Católica? La Biblia narra la vida cristiana del primer siglo de la era cristiana y no se encuentra el uso de medallas, escapularios, agua bendita, ni de nada por el estilo. La historia eclesiástica de Eusebio tampoco da cuenta de ello durante los 3 primeros siglos de cristianismo.
Esto, como ya lo mencioné anteriormente, empezó en el siglo IV, cuando la falsa conversión al cristianismo del emperador Constantino, en que por agradarlo surgieron los falsos cristianos. Por eso es mentira que el agua bendita empezó a usarse entre los evangélicos en el siglo II, porque como afirma Leonard Ingram en La fe de nuestros abuelos, página 51, no fue sino hasta el siglo X, en la época de Carlomagno, que inició la práctica pagana. Los cristianos fieles no usan medallas, ni agua bendita, ni escapularios, ni rosarios, ni ningún otro objeto con supuestas virtudes espirituales, que además son fraude y un negocio muy lucrativo, que violan los primeros 2 mandamientos del Decálogo, que manda no tener dioses ajenos delante de Dios, ni usar ni hacer imágenes religiosas como las que aparecen impresas en medallas escapularios. Pero todos los objetos descritos, a los que, por cierto, el catolicismo llama sacramentales, no son mencionados en la Biblia como algo que deba ser utilizado por los fieles cristianos. Pero sobre todo, porque son prácticas paganas, igual que las falsas doctrinas, que son un engaño flagrante para adormecer las conciencias de sus ignorantes seguidores. Es una pena que tanta gente preparada, con altos cargos públicos, pero con muy poco razonamiento, sea engañada por los falsos cristos que los llevan derechito al matadero. Porque tanto los objetos materiales en quienes ponen su confianza, como las prácticas ocultas y las doctrinas de demonios que les enseñan, son condenados por la Biblia. Segunda de Corintios 6:14, en su parte B, dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El cristiano evangélico fiel y verdadero es luz y no se presta para el negocio lucrativo que se pueda dejar fácilmente. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que haya muerto en pecado podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón directamente a Dios, no vayas a los hombres. Hazlo en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora con tus propias palabras, aprende a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. En la caja de comentarios les dejo el enlace para que se suscriban. El Señor les bendiga. Yo los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.